Bendiciones a cada uno aquí en Zoom y también en Facebook. Seguimos con la discusión del, sería de la cuarta semana. Y vamos a incluir los capítulos 18 al 23 de Génesis. Se escucha como un eco. Sí. Ok. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Ahora, siempre se escucha. Ahí se escucha bien. Sí. Yo todavía escucho como, Un eco. no como un eco, pero como, no sé cómo explicarlo, pero no importa, déjelo así. Ok. Muy bien, entonces estamos con la discusión de la cuarta semana. Sería Génesis 18 al 23. Hoy tenemos con nosotros a Sofía. Por primera vez se nos une hoy. Le damos la bienvenida. Bendiciones. Es amiga de Candy. Entonces, nos alegra mucho tenerla aquí. Buenas noches, Jerry. Bien, entonces vamos a aquí. Génesis 18. ¿Alguien nos puede recordar de qué trata Génesis 18? De la promesa del nacimiento de Isaac. Exacto, exactamente. Vamos a ver. Bien, quiero que me ayuden con el sonido. ¿Todavía lo escuchan mal? ¿Alguien lo escucha mal? Yo escucho bien. Ok, perfecto. Bien, Y nosotros también. ok. Entonces, estamos con esto de el anuncio del nacimiento de Isaac. Pero al principio, llegan tres visitas donde Abraham, ¿verdad? ¿Qué hace Abraham? Se postra. Ujú. ¿Y qué más? Sale corriendo y se postra. Muy bien. ¿Qué más vemos? Corrió a recibirlos. Ok, sí. Corrió a recibirlos. Y les alista comida. Ok, muy bien. Ay, no, tengo que hacer otra vez. De acuerdo a todo lo que se dice en este pasaje y en el capítulo 19, ¿quién piensan ustedes que son esos tres personajes? Yo creo que uno tiene que ser Ajá, Susan. el ángel de Jehová Ajá, y el otro no sé. Los otros no sé. ok. ¿Y por qué piensa eso? Es que en el versículo, espérese, ya voy, ya no me acuerdo. Pues, o sea, es que dos son los que bajan
bajan a Sodoma y Gomorra y otro se queda con Abraham. Muy bien. Esos dos, según Génesis 19:1, ¿qué son? Ángeles. 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 Que ya nos damos cuenta que dos de ellos son ángeles. Y el que se queda con Abraham, según el versículo 23. Ajá. Dios. ¿Es Dios? Exacto. Y es que aquí Abraham le dice, Señor mío, te Exacto. ruego que aquí donde, en Ajá. el número 3, Ajá. 18:3. Exacto. Muy bien, entonces ahí ve que la misma Biblia se explica a sí misma. Ahí vemos que es Dios el que visita a Abraham con dos ángeles. Esto es lo que generalmente se llamamos una teofanía, que es una manifestación física de Dios en el Antiguo Testamento, generalmente de Jesucristo. Sí. ¿Qué le anuncian? Que van en el 18. Sí, en el 18. Papi, Ajá, sí. sí, es que se escucha un eco porque Cristina no Ahora va a tiene- tener un... Ok. Entonces, si justo le pones silencio. Vamos a ver si sigue escuchando. ¿Ahora? Ahora se escucha bien. Ok. Gracias. Entonces, una cosa. Bueno, ¿cuál era? Ya dijimos que era el anuncio, ¿verdad? Pero recuerda que según Génesis capítulo 15, Abraham veía que la única opción para tener un hijo, o sea, que no tenía hijo, entonces la única salida que Abraham veía era el mayordomo, Eliezer. ¿Ve? Ahora, ajá, sí. No entendí eso. Cuando en el 15, Abraham le dice a Dios, no tengo heredero, lo único que tengo es mi mayordomo Eliezer. Ajá. Como Dios le dijo que de él iba a ser una gran nación, con eso se deduce que él iba a tener un hijo, pero como no lo tenía, la única salida que da Abraham es ese mayordomo. Pero, Ya. ¿qué le respondió Dios ahí en el 15? No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ok, y eso nos recuerda la revelación progresiva de Dios. Dios poco a poco va revelando las cosas. Ahí en el 15 le revela que el hijo va a ser por medio de quién. De Sara. En el 15. No, en el 15, de que un hijo de él, que él va a tener un hijo. Ok, Abraham va a tener un hijo, pero no le dice por medio de quién, ¿verdad? Ajá. Ellos deducen que es por medio de Sara. Ajá. Entonces, pero como en el capítulo 16 ya habían pasado ¿cuántos años? Y Sara no podía tener hijos. ¿Alguien recuerda? Génesis 16, vamos a ver, 3. Génesis 10 años. 10 años. Entonces, ellos ven otra salida. ¿Cuál es esa salida? Tener un hijo con Agar. Agar. Con Agar, ¿verdad? Entonces ellos pensaron quizás, bueno, tal vez el hijo de Abraham va a ser por medio de Agar. Ok, pero ahora en el 18 ya Dios la aclara por medio de quién es. ¿Por medio de quién es? De Sara. Sara. De Sara. Ok, muy bien. ¿Qué hace Sara cuando escucha eso? Se Se ríe. ríe. Ajá, muy bien. Ajá, en el 18. Así, en el 18. Sí, sí. Ahí está Sara detrás de la cortina de la tienda escuchando y ella se ríe y ¿quién se da cuenta que ella se rió? Dios. Ah, exacto. Y le da una gran promesa ahí. Ahí la tenemos en la Ajá. pantalla. ¿Cuál es? Que hay para Dios alguna cosa difícil. Exacto. Recordemos que Sara
¿Cómo era físicamente? Vieja. Ajá. ¿Qué más? ¿Para tener hijos? Adulta Estéril. mayor, por favor. Nada que ver. Y- En todas, Candy, en todas. ya había tenido la menopausia y además antes de tener la menopausia, ¿cómo era ella? Estéril. 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 Entonces habían dos cosas humanamente imposibles para que Sara pudiera tener un hijo y sin embargo Dios le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Esta pregunta Dios la hace para que la respuesta cuál sea. No, Ninguna. No. Exacto. No. Dios puede hacer pero, cualquier... Ajá, sí. pero también hay que aceptar su soberanía. O sea, es un balance. Porque sí, para él no hay nada imposible, pero yo no puedo agarrar eso de excusa y enojarme si él no me da algo que yo quiero. Ujú. Exactamente. Debo Exacto. aceptar también su soberanía y Ujú, por ejemplo, con mamita, él quiso que ella tuviera 2 años más de vida ujú, y le pedimos el milagro que la sanara por completo, porque para él no hay nada imposible, ujú, pero la Ujú. respuesta fue no. Entonces, no podemos enojarnos con él, aunque haya mucho dolor, porque hay que aceptar su soberanía. No es que él no pudo, es así que él es. no quiso. Amén. Exacto. Amén. En la Y película... también, Ah, sí. Susan. no, No, siga, es que yo iba a salir con otro tema, entonces mejor siga con eso. bueno, pero inmediatamente termino yo, usted sigue. En la Sí. película Dios no está muerto. eh, el hombre, el ateo, cuando va a morir, un pastor lo atiende, está muriendo el hombre, y entonces hay una plática ahí donde el pastor le dice a él que a veces Dios dice que no. Entonces el hombre le dice, él muchas veces dice que no. Porque él había estado enojado con Dios porque le había quitado la mamá. Entonces por eso se había hecho ateo. Sí, Dios muchas veces dice que no, y no es falta de amor de él para la persona, porque a quien le dijo Dios que no, que uno podría decir, ya no, ya si le dijo a él que no, entonces al que, o sea, cuando A quiera, su propio hijo, a su propio hijo, exactamente. ¿Cuándo? cuando estaba en la cruz, Cuando estaba en la cruz. Exacto. y Sí, le pidió antes, que no le diera la espalda o que no lo ajá, desamparara. Ujú. sí, Y también el Getsemaní, en Getsemaní, ¿verdad? Donde Jesús le dijo, si quieres, si pasa de mí puedes. esta copa. Y de Ujú. hecho le dice, Padre, todas las cosas son posibles para ti, Ujú. pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ve? Qué duro, ¿verdad? Trago Sí, amargo fue eso. exacto. Sí. Sí, durísimo. Entonces, pero en el caso de Sara, ¿cuál era el plan de Dios? Que sí, que sí tuviera hijos. O sea, que sí Ex- tuviera hijos. exacto. Susan, ¿qué nos iba a decir? No, que me pareció interesante en el 15, ¿verdad? Que, o sea, que hablándole de Dios y Dios mismo diciéndole preguntándole si había alguna cosa difícil para él, aún así ella negó que se había reído ante Dios, Sí. ¿verdad? Y él le responde, no es así, sino que te has reído. Ajá. Entonces, no sé, me parece como gracioso, no sé ni cómo decirlo, en el sentido de que, o sea, teniendo a Dios, escuchándolo, él mismo diciéndole que no hay ninguna cosa y él haciéndole una promesa y se atreve ella a mentir, Ajá. ¿verdad? Como ¿Por si Dios qué? no se fuera a dar cuenta. Exacto. Y en el versículo 15 nos dice por qué ella le miente. Porque tuvo miedo, ¿no? Exacto. Exacto. Pero no sé, sí, sí. Sí. Nos pasa a nosotros. Bueno, todo eso nos Sí, sí. recuerda, sí, que Es que uno lo ve uy, o sea, ¿cómo es posible, verdad? Pero nos pasa a nosotros también, ¿verdad? es cierto, es cierto. Y recordamos que las personas que Dios escoge no son personas como para ponerlas en un vitral Ajá. inmaculadas,
que no hacen nada malo y que están llenas siempre de fe y de fuerzas, sino personas débiles como nosotros. Ujú. Sí. Ujú. Pero Johnny, también hay que tomar en cuenta que, o sea, Ajá. sea como sea, nosotros no hemos visto a Dios, ni hemos visto a Cristo, ni hemos nada. Todo es por fe, que Él nos lo da Ujú. para creer. Ujú. Lo creemos por la palabra de Dios que Él dejó, pero ellos, usted es cierto, son humanos y son de todo, pero lo están viendo, nosotros no lo Sí, hemos visto. Entonces sí, yo pienso que todavía se sorprende uno del corazón duro de las personas, ¿me explico? claro. Sí, Sí, claro. porque qué más Ujú. manifestación que el mismo Dios ahí. Sí. Sí, Ujú. Qué bonito haber visto eso, ¿verdad? Ah, sí, yo que seguro me hubiera desmayado. Pero como Dios balancea las cosas, ellos podían ver a Dios, pero no tenían toda la Biblia y no tenían casi nada de la palabra de Dios. Nosotros tenemos toda la palabra de Dios y tenemos a alguien en nuestra vida, en nuestro corazón, al Espíritu Santo. Espíritu Santo, exactamente. Entonces, con eso se compensa, ¿ve? Sí, Este, ujú, pero no, o sea, por un lado siento que es casi que igual y a la vez no, porque nosotros tenemos que tener más fe, aunque tengamos el Espíritu Santo, tenemos que tener más fe exacto. ujú, porque no vimos nada de eso. O sea, ujú, Exacto. todo es a pura fe y con el Espíritu Ah, Santo. ujú. En cambio, ellos al tener a Dios ahí, Sí, lo tenían todo, aunque no tuvieran la palabra escrita, lo tenían todo ajá, porque es Dios. ujú, ujú, También lo siento que, digamos, sí, pero si uno se ubica, yo también pienso de esa forma, digamos, que tal vez para nosotros es más difícil, ¿verdad? Porque no lo vemos físicamente, pero si uno se traslada al contexto de ellos, ¿verdad? Hay que entender que muchas cosas, o sea, que ya para ellos hasta cierto punto era común, ¿verdad? Que Dios se les presentara eh, y, y hay cosas, digamos, que nosotros tenemos, obviamente, que ellos no tienen. Entonces, no sé, es un tema complicado, pero yo considero que si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo, sin saber nada de lo que sabemos ahorita, quizás hubiésemos cometido los mismos errores. sí, ¿verdad? Sí, 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 eso sí, fijo. Sí, definitivamente sí. 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 Es pero más, de Yo tengo todos una modos, pregunta. Johnny, Ajá, de todos claro. modos, Sara no era muy jijí tampoco con Dios. Ahí la relación era más que todo. La Biblia ahí habla mucho de la relación de Abraham con Dios, Dios con Abraham. Ujú. Pero las partes que se ve de Sara, ella no se ve así como que va para Sí, tener relación con Dios, con lo poquito que dice, nada Tan más dice cercana. lo del hijo, nada más, pero de ahí no ujú. más. Según el Nuevo Testamento, ella es madre de las creyentes, 1 Pedro capítulo 3, porque era sujeta a Abraham llamándole Señor. Y según Hebreos 11, por la fe Sara dice que dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque este, creyó que para Dios no hay nada imposible. No dice exactamente así, pero algo así dice. Entonces era una mujer de fe también. Claro, ahí el líder era Abraham, ¿verdad? El padre de la fe. Pero Sara, sí, sí, era una buena mujer. Ujú. Venía del seguro en la misma línea del Lotcito, que también se le llama justo. No, mentiras, tan necia con eso. Yo siento que Lot, Oiga, o sea, yo siento que Sara era mejor que Lot. Yo también. Por lo menos Sí, era más bonita. por lo menos era más bonita. Sí, sí. Están No, 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 clasificando. sí. Yo tengo una duda, pastor. Sí. Sí, díganos. En todo el Génesis, en algún momento se habla de cómo Dios se le presentaba a Abraham y Ujú. decía como que en su palabra, no físicamente, o sí antes de Génesis 15 había una forma de presentarse físicamente delante de Abraham. Pareciera que es primera vez, Ok, porque entonces, sí, ujú. ujú, sí, Entonces la pareciera, pregunta es si
si se le Ajá. presenta a Abraham, bueno, de alguna manera Abraham identifica que ese es Dios, pero me Ajá. imagino que en las siguientes veces que se le presenta tiene que ser la misma figura, Así. porque sabemos que a Dios no lo ha visto nadie, entonces Ujú. me imagino que él toma una representación de hombre, pero no sé si a través de las diferentes presentaciones que él hace a diferentes personajes en los diferentes tiempos, era el mismo, la misma forma, la misma cara, me explico. Es decir, Sí. Ujú. estamos pensando que no, nadie lo conoce. Entonces, si había algo ahí que podía uno decir, bueno, este es Dios, este es Jehová, tampoco es la realidad completa. ¿Me explico? Claro. ¿Y qué contradicción si nunca nadie lo ha visto, pero Abraham lo vio? Sí. ¿Vio a Pero, Jehová? ajá, bueno, es que sí, digamos, a Dios nadie le vio jamás, ¿verdad? Pero eso es lo que se llama una teofanía, una manifestación física de Dios en el Antiguo Testamento y generalmente de Jesucristo, ¿ve? Que entonces seguro la apariencia es más o menos como la que Jesucristo iba a tener cuando se iba a ser hombre, ¿ve? Es como Ajá. parecido, tal vez se me parece un poco la transfiguración. Me parece que debe ser algo así. Y claro, seguramente siempre usaban la misma apariencia, claro. Ujú. Sí, Ok, bueno. con mucho gusto. Les voy a hacer una pregunta, es personal. ¿Habrá en usted, en nosotros, una debilidad, algo por lo cual sentimos vergüenza o algo como, llamémosle, como una incapacidad, llamémosle, espiritual, emocional o física? Y Sí, deseáramos no tenerla, ¿verdad? Sí, Johnny, no, no, definitivamente sí, yo tengo muchas debilidades, muchas cosas que me encantaría que Dios me vaya a cambiar y yo sé que Dios me las va a cambiar, solo que desearía que ya fueran cambiadas por amén, completo. Ujú. amén. Claro. Y a veces Dios la saca a la luz, ¿verdad? Y con Sara fue igual. Apenas habló de ella, en Génesis 11 dijo que ella era ¿qué? Estéril. Mm, Exactamente. mm, Apenas, nomás representándola y es estéril. Y en ese tiempo eso era algo no muy fue- feo para una mujer. Pero llegando ahora a Génesis 18, qué es lo que Dios quería hacer? ¿Qué es lo que Dios está haciendo aquí? Como quitándose vergüenza, ¿no? Quitando su Ajá. vergüenza y qué más. Y darle Darle los un hijos hijo. que ella quería, ¿no? Que ella quería, que la madre. Ajá, sí, haciendo bendiciéndola con posible un lo que hijo. para el hombre era imposible. Ajá, entonces ¿quién va a ser glorificado ahí? Dios. Abraham, Dios, ¿verdad? Dios va a ser glorificado. Y Hermano, entonces, no es que pecó o sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y quizás nuestras debilidades sean precisamente para eso, para que Dios sea glorificado. ¿Entienden don el Johnny, punto? Sí, sí señor. ajá, En esta parte de donde dice que Sara se rió, ajá, dice porque tuvo sí, miedo. sí, Pero yo entiendo que no fue que ella no creyó, ella tuvo miedo tal vez por sentir casualmente la edad que ella tenía y si cuando uno está joven uno siente temor también, pues con esa edad me imagino que mucho más, ujú. Pero pero no dice que no creyó. No, no, quizás al principio de la noticia seguro le costó creer, pero no, no, ella creyó, sí. Candy. Ujú. Ujú. no, que a veces, no estoy diciendo que esta vez, pero a veces el temor es sinónimo de incredulidad. Sí, pero yo creo que ella tiene temor ahí, no de que va a tener un hijo, sino de reconocer que se había reído. Sí, es que, Mm. mi hermano, es que eso es lo que yo estaba Ah, pensando ahorita de que detrás de la cortina o en la tienda a espaldas de él, ujú. Dios le dijera, ¿por qué Se se dio rió? cuenta.
Ajá. Porque eso quiere decir que Dios, nosotros creemos que Dios no nos está viendo, pero Dios nos está viendo y Dios nos Ujú. está oyendo. O Dios conoce todo lo que somos Ujú. y todo lo que hacemos. Ujú. Y para ello yo creo que ahí lo que hizo fue asustarse, más bien de ver cómo se dio cuenta Dios de que ella Ajá. se estaba riendo. Porque no dijo que carcajada ni nada, sino No. que fue una risa silenciosa, ¿verdad? Sí. O sea, pero Dios se dio cuenta que ella se estaba riendo. Ujú. Exacto. Vamos a ver. Un momentito. ¿Cómo se rió según el versículo 12? Entre Entre sí. sí. Entre sí. Entre sí. Ok, ve. O sea, no es que estaba muerta de risa ahí, sino que fue en el corazón. Sí, claro. Y Johnny, Dios ¿usted se dio recibió a la persona? Perdón, don Agustín. Johnny. Sí, señor. Sí, señor. Ok, Yo lo recibí. gracias. Ok, Ajá, gracias. con mucho gusto. Ajá, Ajá. don Agustín. No, es que Dios se da cuenta. Entonces, por la pregunta que usted hizo antes, que si uno bueno, siente miedo, siente temor o siente alguna angustia, eso Ujú. es por eso, porque uno dice, Señor, escudriña mi corazón, porque, o sea, límpiame, porque te das cuenta hasta lo más profundo de mi corazón. Así es. Yo creo que es una angustia para uno de eso. O sea, uno Ujú. quisiera borrar todo lo que uno lleva dentro Como, de sí. como vergüenza más. Ujú. Exactamente. Yo siento que ella donde se rió no sabía que era malo en ese momento reírse y donde se dio cuenta que Dios, eh, ella que Dios lo Que Dios supo, se dio. ajá, entonces ella tuvo miedo de reconocerlo porque seguro sintió que era muy malo haberse reído. Porque eso es lo que Claro. yo me parece que dice el pasaje. Sí, perfecto. Pero Dios le dice, no, sí se rió. Ujú. Pero yo interpreto que hay en el 12 sí hay una cierta duda, aunque fuera mínima, Ujú. puesto que dice, después que en vencido tendré leite, son de pregunta. Es cierto. Obviamente aquí está así con pregunta, no sé si ella también la exclamación fue con pregunta, porque si Dios le dice Ujú. que sí, es decir, no voy a dudar de que Dios le está diciendo lo que ella realmente pensó, que sabe inclusive más que Sara, y lo pensó negativamente, con duda. Sí, Eso también algo de duda. pareciera que al principio sí tuvo algo de duda, sí, pareciera que sí, y quizás por eso es que la risa de ella, podemos decir que no fue correcta, ¿verdad? Mientras que Abraham se había reído en el capítulo 17 por la mismo anuncio, pero Abraham tal vez no contenía ese poco de incredulidad que en ese momento Sara tuvo, pero que lo dejó al punto que en Hebreos resalta la fe de ella precisamente por eso, que por la fe recibió fuerza para concebir aún fuera de la edad, creyendo que Dios era fiel para cumplir lo que había prometido. Ujú. Eso es muy bonito también, porque cuántas veces Dios no nos dice algo y nos cuesta creerle, pero luego nos puede, uno toma la decisión de creerle y entonces uno vence por medio de la fe. Sí. Muy bien, seguimos. Vamos aquí. Vamos a pensar un poquito en la intercesión y la misericordia de Dios. ¿Quién intercede por quién? Abraham por Sodoma y Gomorra. Ok. ¿Por qué piensan ustedes que Abraham intercede por Sodoma y Gomorra? Su Por familia Lot. estaba ahí. Exacto. Ujú. Por lo- ¿Qué es lo que quería? ¿Cuál es la conversación, bueno, que él tiene con Dios? O sea, ¿cómo habla con Dios? Eh, como, ay, pero voy a usar el versículo mejor. Mm, el versículo 25. ¿Cómo Ujú. Abraham le llama a Dios? eh,
El juez de Pues, toda la tierra. Exacto, el juez de toda la tierra, ¿verdad? Y apela a la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí, Johnny, usted puede ver Facebook, porfa, de la iglesia. Sí, señor. De hecho, estoy en este momento conectándome para ver que todo esté en orden. Si hay algo que comunica, nos avisa ahorita quiénes se ven y si hay algo que han comunicado, nos cuenta, porfa. Sí, señor. Luis Fernando, bueno, tuvo una operación, gracias a Dios le fue bien, se está recuperando y él nos compartió de este pasaje, le gustó mucho en esa parte donde dice la Biblia en Génesis 18:23 que ¿qué hizo Abraham con el Señor? En el 23 Sí, 18:23. se acercó. Exacto. Entonces, Luis Fernando nos compartía de que, qué bonito, ¿verdad? Bueno, recuerden que el Señor en ese momento está con una apariencia física, ¿verdad? Y Él se acerca, ¿verdad? Se acerca a Él para interceder. Cuando nos acercamos a Dios e intercedemos, hay poder. Y también, Dios, que es el juez justo, es muy misericordioso y lo vemos por estas oraciones de Abraham. ¿Qué es lo que Abraham le dice a Dios? ¿Qué es lo que Abraham quiere que Dios haga o no haga? Que no destruya Que su familia. no destruya. Ajá. Y para que no destruya su familia, entonces, ¿a quién le pide que no destruya? Al Al justo Lot. justo. ¿A quién? Al justo Lot. Sí, es a Lot, pero para que no destruya Lot es a las ciudades, ¿verdad? Así a las ciudades. A las ciudades. Eran 5 ciudades: Sodoma, Gomorra, Alma, Zeboín y Zoar. Las 5 ciudades eran igual de pecaminosas. Por eso en una parte del Nuevo Testamento la Biblia nos dice que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Entonces Dios iba a destruir esas 5 ciudades. Y Abraham lo que le está pidiendo a Dios es que haga con esas ciudades. Que si hay justos. Por lo menos 6, creo. Ajá. Ajá. No las destruyera. Sí, pero empieza con ¿cuántos? 10. Ay, no. Con ¿Con 50. 50? 50. Y entonces va bajando Ajá. ¿hasta cuánto? Hasta Hasta llegar a 10. 10, ¿verdad? Yes. ¿Y qué se compromete a hacer Dios si hay 10 justos? Que no los va a destruir por amor a los 10. Exacto. Ahí se ve la misericordia de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de 5 ciudades que realmente son malas delante de Dios. Algo que me gusta mucho de la relación de Abraham y Dios es la forma, la confianza que hay Sí. de parte de Abraham. Ujú. Y esa es la confianza que quiere que Dios tengamos con Él, no que lo veamos como a la distancia o como que Él es inalcanzable. Bueno, en realidad sí es inalcanzable, solamente por Jesucristo, pero ya Ujú. como sus hijos Ujú. podemos tener confianza de hablar como si estuviéramos hablando con Ujú. otra persona. Ujú. Sí. No, en ningún momento se ve como que Abraham se echa ahí un poema Ujú. de palabras finas para hablar con él, simplemente le habla con confianza y con respeto, obviamente siempre Hoy en día sí. apelando a su personalidad, a su carácter, Ujú. a lo que él es, pero había Mm. confianza. Sí, Y exacto. también Ajá. hay, bueno, yo lo veo de esta forma en el sentido de que Abraham conocía a Dios al saber Ujú. que al decirle no es, o sea, ¿cómo va a destruir, verdad, al justo con el impío si es Ujú. usted el juez de toda la tierra, verdad? Ajá. Entonces, a veces ahora Dios tenía la potestad de decir, no, los voy a destruir, ¿verdad? Ujú. Pero él dejó, digamos, que Abraham
o sea, como, no sé cómo explicarlo, pero Propusiera. él como que, ajá, exacto, porque a veces nosotros, siento que esto es como relacionado a cuando uno reclama las promesas de Dios, ¿verdad? Ujú, O sea, diciéndole a él, pero usted prometió, digamos, tal y tal cosa, si él quiere en su soberanía, ¿verdad? ujú, Lo cumple y si no, no. ujú. Pero también es ese tipo de relación en el que si uno conoce bien a Dios, uno puede expresarle, digamos, de esa manera, usando las mismas promesas que Él nos ha dado. Correcto. Involucra esta intercesión, esas cosas, involucra tenerle temor porque a veces él le decía, perdón, si, no se enoje, le decía, Si me ¿verdad? estoy sobrepasando, ajá. Sí, Ajá. con ese temor, pero con el valor de decirle lo que él sentía, Ujú. Sí. ¿ok? Eh, humanamente puede sentirse insultante que él le diga a Dios, el juez de toda la tierra no va a hacer lo que es justo, ¿verdad? Uno puede pensar, bueno, y eso es una falta de respeto para Dios, pero no, no lo era. Como decía Susan, él lo que estaba haciendo era apelando al carácter de Dios. Y de ahí deben descansar nuestras oraciones, no en nosotros, sino en el carácter de Dios y en las promesas de Él. Eso es orar en el nombre de Cristo, Ujú. porque estamos orando conforme al plan y propósito de Él. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Yo veo también que él está apelando ahí a la misericordia, porque en el versículo 27 y en el 31, él dice, ahora me he atrevido a Ujú. hablarle al Señor. O sea, él Sí. conocía muy bien la jerarquía, con quién estaba hablando. Exacto. Exacto. Sí, 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 sí. Amén. Ahora, ¿qué pasa en el versículo 33? Cuando Abraham Eh, termina de hablar con Dios, ¿qué pasa? Jehová se fue, se Ahora va, Ok. su lugar. y Y Abraham, Volvió a su lugar. ok, volvió a su lugar. muy bien. Donde él estaba, era en Hebrón, en Manre. Creo que ahí era donde él estaba. Y entonces viene el capítulo 19. Ok, vamos a ver un momentito. Aquí está el Mar Muerto, aquí en la imagen. Aquí están los lugares donde posiblemente eran Sodoma. Ve, este es el Mar Muerto, Sodoma, Gomorra, Alma, Zeboín y Zoar. Estas son las 5 ciudades. Posiblemente estaban aquí en esta parte del Mar Muerto o en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se le llama a este mar? Algo que se le echa a la comida. El mar salado. Sal. Sí, el mar salado. Exacto. Ese es el lugar de más evaporación en el mundo y dicen que es el mejor lugar para aprender a nadar porque la gente flota mucho por la evaporación que hay. Nadie se hunde. Hay un tiempo en que creo que es que la marea baja y se hacen como columnas de sal. Entonces la gente le llama a esas columnas la esposa de Lot. Es interesante eso. Ay, Sí, en ciertos momentos del año. Ok, vamos. ¿A quién envía el Señor para confirmar que las cosas que han llegado delante de él eran así? 3 ángeles. Ajá, ¿cuántos? ¿ah? Dos. A 2. 2 ¿Dos? ángeles. Ok, ¿tenía Dios que hacer eso? Digamos, Mm. hablando él como Dios, él tiene que ir y confirmar, No, ¿No? no. ¿no, verdad? Sin embargo, él es tan bello que él lo que está haciendo, me parece a mí, es como haciendo lo que él quiere que nosotros hagamos. Porque luego en la ley nos dice que un testigo no hará, no tendrá fuerza en si acusa a otra persona. Solo podría ser por lo menos con 2 testigos, no solo con uno. Y aquí vemos otra vez la justicia de Dios. Esos ángeles van a ver si las cosas son de acuerdo al clamor en que ha llegado delante del Señor.
Entonces ahí vemos cómo el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Tan lento que prácticamente estaba dispuesto que si habían 10 justos ahí, muy poquitos, si hubieran 10 justos, Él se promete no destruye esas 5 ciudades. Y esas ciudades, dice la Biblia, que eran pecadores en gran manera contra Jehová. ¿Qué pasa cuando llega ahí a Sodoma y Gomorra? Lo recibe Lot, Ujú. se Ok, inclina. ¿y qué hacen los varones de ese lugar, desde el más grande hasta el más pequeño? Si los quieren ligar. Ujú, sí. ¿Cómo dice? ¿Los quieren qué? Sí. Para Ajá. conocerlo. Conocer. ¿Qué significa ahí? Conocer, ¿Qué significa conocer ahí? Tener relaciones. Exacto. ajá. Entonces, ya con esto se confirma todo el clamor que ha llegado delante del Señor en cuanto a esas ciudades, ¿verdad? Si alguien tiene una LPV, si alguien tiene una pregunta, si alguien quiere compartir algo más sobre este momento, entonces puede hacerlo. Yo lo que me pregunto es, ¿verdad? Y lo que siempre hemos dicho del justo Lot, porque él, o sea, bueno, estaba hablando de esto con Chalo ahora en la mañana, ¿verdad? De que él decide entregarle a sus 2 hijas, ¿verdad? En vez de que ellos toquen digamos, a los 2 ángeles, por decirlo Sí, así. sí, No sé, entonces Chalo me decía que tal vez era por el hecho de que, el temor, ¿verdad? De que tocaran a los ángeles, que lo único que se le ocurrió fue de ahí que tome a las hijas que son mujeres y que sería una relación ya normal, digamos, por el hecho de que es mujer y hombre. ujú, Pero, pero, pero yo también he pensado, o sea, ¿en qué cabeza ¿verdad? darle a las hijas, Sí, siendo que son unos monstruos? sí, definitivo. Y otra pregunta, además de eso que está diciendo Zul, que bueno, que debió haberse sentido horrible de parte de las hijas, que propio papá las entregue, ¿verdad? La persona que deben sentir más seguridad y protección. Pero una pregunta, digamos, las personas que vivían ahí, ¿sí reconocían que eran ángeles o ellos no sabían, simplemente pensaban que eran 2 visitantes y solamente Lot, al ser creyente, sabía que eran ángeles? Sí, no sabían. Ah, Sí. ok. Ujú. Ah, Cristina. Sí, no, que yo lo que veo ahí es que desde Dios les habló a esa ciudad desde antes, desde que los atacan y se llevan a los, bueno, atacan la ciudad. Yo siento que ese era como un anuncio de Dios para esa ciudad de que estaban mal. Y aún así pasó eso y siguieron igual. Hasta pasa todo eso, lo rescata el tío y se vuelve a meter ahí. Yo digo, ¿cómo con tanta tierra, si era un hombre justo, por qué no vivía fuera, en alguna parte de su tierra? Entonces yo veo ahí que era un justo, eso no se puede cuestionar porque en la Biblia está, pero era un justo que no salía del mundo. Em, sí, sí. y como muchos cristianos ahora en día Carnal. que son hijos de Dios, pero no quieren salir del mundo. Abraham le pide a Dios tantas veces que si hay algún justo que no destruya la ciudad, porque también pienso que él tenía esperanza de que Lot hubiera evangelizado y hubieran ahí por lo menos 10, pero eso no pasó porque siento que Lot era un hombre que no daba buen testimonio tampoco. Él, digamos, cuando los yernos, él les habla, los yernos lo ven como un bromista. Era así algo como que digamos que yo aquí vaya de los vecinos y les hable del evangelio y el fin de semana me ven en un bar. Imagínense qué testimonio y es burlándose, digamos, es como, ¿qué le pasa? Como así porque él vivía ahí, negociaba con ellos siendo un hombre justo. Él sabía que a Dios no le agradaba eso y ahí estaba, él no salía. Y entonces,
Yo siento que si él hubiera dado un buen testimonio como Abraham, es que, vea, Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac, si él hubiera dado un mal testimonio a Isaac se va, le tira la leña y se va. Pero el Isaac, quedarse ahí como un cordero, callado, sabiendo que lo iban a sacrificar, es porque el papá le transmitió esa fe, vio en el papá un hombre de fe, y eso le dio confianza de que si el papá lo estaba haciendo era bueno. En cambio, Lot, ni las hijas lo respetaban, ni la familia era salva. Entonces yo siento así, que él era un justo, pero que no salía del mundo. No, como que no quería dejar eso. Ahora Entonces, bien, ahora bien, Amén. usted dijo algo, Excelente, gracias. Ajá, sí, dijo Rebeca. algo interesante, ¿verdad? Ajá. Un creyente que todavía están las cosas en el mundo. No sé, yo soy como tal vez un poquito más radical, o es del mundo o es creyente, ¿verdad? Sí. Porque, no sé, creo yo que bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? Ujú. Porque sí conozco gente que toda la vida y dice cristianos, pero seas tan ingrato, ¿ah? Huele más a azúcar que otra cosa, pero... Sí. Sí. Yo digo, mejor no diga que son creyentes. Sí, y bueno, para mí la clave está o sea, la gente puede fingir servir, ¿verdad? Como Judas, el que traicionó a Jesús, y hacer muchas cosas, pero nunca nadie va a poder imitar los dones que el Espíritu Santo da, que solamente Él puede dar. Fruto. Hay frutos del Espíritu Santo, sí. Sí. Pero también la clave está que el verdadero Hijo de Dios, Dios no lo va a dejar en paz. No es como que va a decir, ay, sí, ahí está mi hijo perdido y lo voy a dejar tranquilo hasta que él se dé cuenta. O sea, Dios le va a castigar, le va a llamar porque él es celoso, le va a llamar la atención, o incluso si es necesario le quita la vida, como sucedía con los corintios, que decían que muchos duermen. Entonces, para mí la clave está eso. Obviamente nadie conoce el corazón, es solamente Dios, y uno no tampoco puede estar diciendo, usted ya fue castigado o cosas así, Sí. pero sí sé que un verdadero creyente, Dios no lo va a dejar en paz hasta que a esa persona vuelva a sus caminos. Sí, amén. Y en el caso Otra de Lot, cosa, yo ajá, sí, disculpe. sí. Otra cosa que yo veo ahí que no sé qué es en Hebreos, que Ajá. dice que justo Lot afligía su alma todo el tiempo por estar ahí. En Pedro. En Pedro, ajá. Ajá. Y él a pesar de que la Biblia dice de que él era salvo, Dios siempre, o sea, él sufrió por las consecuencias de su pecado. Exacto. Imagínense lo que es haber embarazado a las hijas, que las hijas lo hayan utilizado Sí. a él porque fue utilizado, engañado. Y, o sea, eso es para que él sufra de por vida por eso. Claro. ¿Verdad? Las Sí. consecuencias del pecado, él las tuvo que sufrir. Sí, sí. Es Y cierto. todavía la familita que salió de ahí, ¿verdad? Sí. De hecho, de ahí salen Amón, los hijos de Amón y los hijos de Moab, que están aquí de este lado del mapa. Los moabitas y los amonitas son los hijos de Lot por medio de sus hijas. Y hoy día esos dos pueblos se unieron con los de Edom, y es Jordania, hoy día. Y bien, sí, Lot no, o sea, aunque es justo, sinceramente, deja mucho que hablar, ¿verdad? Porque está prácticamente viviendo en el mundo, aunque él no participa de la mundanalidad de ahí, más bien le aflige. Sin embargo, bueno, como dice Rocío también, ¿cuál fue el precio que tuvo que pagar? ¿A cuántos de su familia realmente él perdió espiritualmente? A todos. A todos, ¿verdad? A la esposa y a las dos hijas, prácticamente. Pero pastor, si definimos la palabra justo, es que también
La Biblia nos habla que es que está separado, pero no que precisamente haga las cosas que en el camino del Señor y en la santidad del Señor uno espera, ¿verdad? Era justo porque ya el Señor lo había separado para él, pero no era que precisamente tuviera todas las características de una persona. En el concepto de la palabra uno espera que sea justo, tal vez era nada más eso, no sé. Sí, él era, bueno, el santo, ajá, santo es separado para el Señor, justo es que es justificado por Dios. Y seguramente él llegó a ser justo porque Abraham llegó a ser justo por la fe. Entonces, de la misma forma, Lot llegó a ser justo. Y su justicia la mostró mínimo, un mínimo, afligiéndose y no participando de los pecados de esa gente, sino que estando afligido por esos pecados. Eso es lo que noto donde se ve la justicia de él, ¿verdad? Pero Ajá. al no hacer Ajá. nada no es aún peor. No sé, es como Sí. yo ver que alguien, no sé, que una persona está maltratando a otro y uno, Ujú. no sé, hacerse Sí. el ignorante, no es como aún Sí, peor. claro. Era un salvo carnal. Sí, sí, pero recordemos que Lot no tenía tanta Biblia como nosotros, ¿verdad? Sí, 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 y yo sé, o sea, Sí. nadie está, incluso nosotros no estamos exentos a andar oliendo azufre, como dice Rebeca. Sí. Sí. Carnal, azufre. Nadie, Perecerás. sí, ningún hijo de Dios está exento de eso. De hecho, el que cree estar firme, mire, que no caiga. Ajá. Debemos siempre tener como, estar ubicados en ese sentido. em, pero, pero sí, o sea, no es como que estoy criticando a Lord como que barbaridad, que es y aquello. Simplemente es como que duele ver lo que él permitió y las consecuencias y todo eso. Es verdad. Cristina. Sí, esa es la importancia de tener esa relación con Dios, esa confianza con Dios como la tenía Abraham, porque si nosotros tenemos esa relación con Dios, eso nos ayuda más a apartarnos siempre del mundo, a elegir a Dios y no al mundo. Amén. Ahora, antes de que Dios enviara el diluvio, ¿a quién se llevó? ¿A quién arrebató? ¿A quién? Ah, no, A Enoc. Enoc. Sí. Y antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿a quién sacó? a Lot. A Lot. Y antes de la tribulación, ¿a quién va a sacar el Señor? A A la nosotros. iglesia. Exactamente. Y siempre hay que recordar que es por su misericordia que somos justos, porque, digamos, Sí. nosotros no tenemos absolutamente nada diferente a ningún otro ser humano, ni siquiera somos especiales. No nacimos con una característica que a Dios le gustó y que por eso nos escogió, o sea, Ujú. simplemente es su misericordia, entonces no podemos perder eso de la vista, Ujú. que Él nos hace diferentes su misericordia y su gracia y que gracias a Él somos salvos. Amén. En Judas, versículo 7. Sí. Susan, ¿o quién iba a hablar? No, Susan. iba a Ajá. cambiar de tema drásticamente, pero no sé Sí, voy a leer si este ya íbamos a versículo. pasar a otro. Sí, voy a Ajá. leer este versículo y seguimos con lo que usted nos va a decir. Judas 7, solo tiene un capítulo, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, ¿ve? ¿Cuáles son? Adma y Zeboín. Porque Zoar, ¿qué pasó con Zoar? ¿Alguien recuerda? Lot se fue a Sí, robar. ajá, y Dios la salvó porque iba Lot. Muy bien. Entonces, como Sodoma y Gomorra y las Ajá. ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fueron quemados para pasar al fuego eterno. Eso es un testimonio de que Dios no está de acuerdo con la homosexualidad. Bien, ahora sí, Susan.
Es que, bueno, es que no sé cuál sería la traducción en el idioma original, pero eso llamó la atención en el 10 que dice que cuando ellos, que Lot les dijo que no tomaran a los ángeles, digamos que ellos no sabían que eran ángeles, y entonces les respondieron que quita ya y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y hacerse como pasar por juez. Entonces dicen el 10, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. O sea, uno podría pensar nada más que sacaron la mano y ojalá. Pero como dice, las tiraron, o será que se les hizo la mano más larga. Qué Pareciera, bueno. ¿verdad? Pareciera en el hombre elástico. Los X-Men. Pero seguramente nada más la estiraron y lo metieron. Sí. Los X-Men. Muy bien. Sí, yo me imaginé eso, digamos. Ajá, sí, yo también. Cuando lo he leído me digo yo, ¿será que se les estiró la mano, los brazos así? Pero no, tal vez simplemente nada más que sí, la estiraron y lo metieron. Pero todo es posible, ¿verdad? Que también nos dejaron ciegos, entonces no hay que dudar. Sí, también. Exacto. Bien, entonces ahora pasamos al capítulo 20. Vamos a ver. En el capítulo 20, Abraham vuelve a hacer algo que ya había hecho. ¿Qué es? A decir que Sara era la hermana. Exacto. Que en Entonces, realidad no era tan mentira. ¿en realidad qué? No era o sea, no era tan mentira, porque el 12 dice que también, que a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, más no hija de mi madre. Media hermana. Sí. Media hermana. Ok, ¿quién tomó a Sara para tenerla? Como quién. Abimelech. ¿El rey de dónde? Ahí está en la presentación. Gerar. Sí, es de los filisteos. ¿Y quién se le aparece de noche a Abimelech? ¿Y qué le dice? Dios. Que ella es esposa de Abraham. Pero antes de eso, sí, él le dice eso después, pero ¿qué le Que dice? está esperando un hijo, creo. No me acuerdo. Bueno, está en el versículo 23. Sí, le dice que muerto eres a causa de la mujer que has tomado. Exacto. Bien. Una pregunta, cuando sucedió esto, ¿cuántos años tenía Sara? Ya tenía 90. No, tenía como 89, porque dentro de un año tendría a Isaac. Y era cotizada, o sea, Sí. tenía por ti la vara la mujer. Sí. Sí. Entonces, ok, Abimelech se justifica delante de Dios y dice que inocentemente he hecho esto. Entonces, por eso Dios le dice que ¿qué hizo Dios para que Abimelech no pecara? Lo detuvo de pecar. Exacto. Y Abimelech obedeció a Dios devolviéndole Sara. Ok, muy bien. Si no, ¿qué hubiera pasado? La muerte. Ajá. ¿Saben por qué Dios fue tan drástico? No. ¿Qué le dijo en el capítulo 18 a Sara? ¿Cristina? Porque ya Sara estaba como habilitada para tener hijos. Y si Abimelech la tenía, iba a quedar embarazada de él también. Híjole. Es correcto. Ahí Dios mismo tuvo que interferir. Porque si no, imagínense, entonces no nace Isaac, sino nace un Abimelechcito. Y cambia toda la historia, o sea, Sí. Dios hubiera tenido que crear Pero no hubiera nacido porque en el 18 dice que Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech. Por eso es que Dios tuvo que intervenir de toda forma, ¿verdad? Apareciéndoles en el sueño, diciéndole, ya estás muerto, asustándolo, pero de verdad porque Dios le iba a quitar la vida.
y cerrándole la matriz a todas para que el vientre de Sara fuera para que naciera Isaac y no otro hombre. ¿Ve? Ujú. Ujú. Sí. Ok, vamos al 21. ¿Quién nace en el 21? Isaac. Isaac. Por exacto, fin. exacto. Dios cumple su palabra ahí en el 21. Después cuando él es destetado, bueno, hay un gran énfasis en los primeros versículos del capítulo 21 de que Dios cumple su palabra. Después cuando ya él es destetado, le hacen fiesta, ¿y quién se burla de él? Ismael. Ismael, exactamente. Según el libro de Gálatas, capítulo 4, esto es un tipo de persecución y es un cuadro de las personas carnales o del mundo que persiguen a los cristianos. Si usted lee Gálatas 4, ¿sí, Candy? Lo que es como el primer bullying. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué decisión toma Sara? Echar a Agar y a Ismael. Echar a Agar y a Ismael. ¿A quién le dice? A Abraham. ¿Y cómo lo siente Abraham? Feo. Feo. Sí. ¿Por qué lo siente feo? Porque Ismael es su hijo, exactamente. Ajá. Ok, pero ¿quién le dice a Abraham Que le haga caso. sí, que le haga caso a Sara? Dios, ¿verdad? Ok, Dios le dice esto. Ahí vemos que aunque Sara es llamada un ejemplo de una mujer sujeta, según 1 Pedro capítulo 3, vemos que aquí a Abraham no le parece algo que Sara le dice y Dios le confirma que lo que Sara le dice es correcto y que es correcto. Ajá, perdón. Perdón. Que escuche la voz de su mujer. Ok, exacto. ¿Y qué hace Abraham entonces? Ya ahí echa a Agar. Exacto. Y a Ismael, ¿verdad? Todo esto también es un cuadro, según el libro de Gálatas, capítulo 4. En los Gálatas se ve infiltrado el legalismo. Creyentes o gente que decía ser creyente les decía, bueno, ya ustedes conocen al Señor, ahora tienen que guardar la ley de Moisés. Tienen que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Entonces, por eso se escribió el libro de Gálatas. Y entonces usa esto, esto que pasó, enseñándole a los Gálatas que no hay que estar bajo la ley, porque Ismael nació en la carne, pero hay que estar bajo la promesa, como Isaac, que nació bajo la promesa. Entonces, que los creyentes no tenían que estar bajo la ley. Uno empieza por fe cuando cree en Cristo y después de eso no tiene que empezar guardando la ley, sino que tiene que seguir viviendo por fe. Somos salvos por fe y para vivir por fe. Y la fe produce las buenas obras. ¿Ok? Bien, aún así Dios, bendice a Agar, a Ismael, ¿verdad? Y hay un evento más en el capítulo 21, ¿cuál es? El pacto entre Abraham y Abimelech. Y otra vez ahí Abimelech aparece como inocente, verdaderamente era inocente porque Abraham le reclama un pozo, pero Abimelech no sabía, ahí se arregló, hacen un pacto entre ellos. Y una cosa ahí de Agar, que al principio cuando uno lo lee, ¿verdad? Yo siento como es un poco injusto, ¿verdad? Por lo que ella tuvo que pasar y todo el asunto. Pero al final Dios siempre estuvo con ella. Amén. Y le dijo y estuvo con Ismael y lo bendijo y los guardó. Amén. Entonces, aunque parecía injusto, digamos, Dios siempre tuvo misericordia de ellos y los guardó. Así es. Y ahora, ¿por qué Dios le pareció correcto? Porque el punto de Sara era uno y el de Dios era igual.
¿Cuál era el punto? ¿Cuál era el punto por el cual Sara quería que Agar e Ismael se fueran? Y ¿Cuál porque era? Ismael podía matar a Isaac. Bueno, No, eso no. No Ajá, el dice punto era que, primogenitura. sí. ya lo dije. Rocío, es que no escuché. Sí. ¿Quién lo dijo? Sí, es que el punto es que el que iba a reinar, el que iba a tener ahí la promesa era el hijo Isaac, y que ella Eh, no quería que Ismael estuviera con Isaac con el reino, con que fuera. Exacto, sí. El punto era ese, que entonces la promesa era por medio de Isaac, no por medio de Ismael. Y entonces, para que eso se cumpliera así, sin ningún impedimento, había que echar a Agar y a Ismael. Porque en Isaac te será llamada descendencia, le dice Dios. Eso nos lleva al capítulo 22. En el capítulo 22, ¿qué sucede? Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Exacto. A Isaac. Aquí aparecen 3 palabras por primera vez en la Biblia. ¿Cuáles son? Holocausto. Amor, Holocausto. adoración, amor, adoración. Holocausto sí sale antes, allá en tiempo nuestro. Dios, no. No. Bueno, es amor, adoración, y la otra les voy a decir obedecer. Y obedecer. Esas 3 palabras por primera vez aparecen en la Biblia. Pero la oración no es sinónimo de obediencia. ¿Sí? No es como repetitivo, o es más porque quería hacer más énfasis en la oración. Sí, son 3 cosas diferentes, pero son 3 cosas totalmente enlazadas. Ujú. El amor, la adoración y la obediencia están casadas, por así decirlo, están unidas. No se pueden separar. ¿Ve? Johnny, Ajá, sí. que es que a mí se me olvidó, yo tenía aquí algo que para decir en el capítulo 20, en donde aparece Sara y Abimelech y todo ese enredo que se hizo. Sí. A pesar de todo, Dios no deja cabos sueltos para nada, porque Él Ajá. tiene cuidado de que Sara no fuera difamada y que le hizo, le dio Abimelech, le hizo como una carta, lo que no sé, algo representativo de que ella no fue vindicada. Es correcto. O sea, tuvo ese cuidado de ella, Exacto. de que no hablaran de más. Exacto. Y que los hombres consideraran a Abraham como un velo para Sara. Que Sara era una mujer hermosa, pero ningún hombre tenía que verla. ¿Por qué? Porque ella tenía un velo que la cubría. ¿Y ese velo quién era? Abraham. Abraham, exacto. Y así debería ser toda mujer. El esposo debería ser el velo de toda mujer, ¿verdad? Porque ningún hombre debe codiciar la mujer de otro hombre. Y le vindicó, que es como hacerle justicia, como hacerle justicia, regalándole cuántas monedas de plata, creo que era, a Abraham. Sí, pero yo lo que veo ahí es el cuidado de Dios hacia ella. Exacto. Que no hablaran de más, que no Amén. chismearan ahí, que estuviera todo tranquilo, que ella estuviera tranquila más que todo, porque ella estaba obedeciendo al esposo ya, y que el esposo me tira las patotas, ella nada más obedeció. Exacto, sí. Es cierto, un buen Y punto. entonces por esa obediencia de ella, Dios la también le dio ese regalo de que no hablaran de ella. Amén. Excelente. Papi. Sí. Es que tengo un comentario de Ever. Sí. Y estuve, hasta ahora lo puedo ver porque es que tuve una situación, entonces no pude verlo anteriormente, pero es seguramente un tema anterior de lo que estábamos hablando.
Dígalo. Sí. Dice, don Johnny, una pregunta. ¿Los ángeles de Dios tomaron forma humana? Porque como veo en el capítulo 19:3, ¿verdad? De Ujú, Génesis, ujú. dicen que Lot les cocinó y comieron. Sí, Entonces, posiblemente esa misma forma tomaron los ángeles que se llegaron que se llegaron a las hijas de los humanos perdón, posiblemente esa misma forma tomaron los ángeles que las hijas de los humanos, que los ángeles encarcelados. Ah, ya, sí, ya. Posiblemente esa misma forma tomaron los ángeles que se llegaron a las hijas de los humanos, que son los ángeles encarcelados. Sí, es exactamente. correcto. Correcto, así es, sí, sí. Y en este pasaje, estos ángeles toman forma humana, aún Dios toma una apariencia humana y comen, en el capítulo 18 también comen lo que les da Abraham y Sara y el siervo. Ah, sí. Y en el 19 vuelven a comer ahí con Lot, ¿verdad? Sí, es cierto, y seguramente así fue lo que pasó en Génesis 6. Lo que pasa es que esos fueron ángeles que pecaron, los de Génesis capítulo 6. Ujú. Pero tengo una pregunta con respecto a eso. Yo sé que los demonios pueden materializar bueno, la energía o como se diga, pero ellos, digamos, viendo en el tiempo de Jesús, que ellos deseaban tener un cuerpo, ¿por qué en ese tiempo no tenían el cuerpo y por qué en este otro tiempo sí pudieron convertirse en un ser humano? Creo que nunca pasó solo si Dios lo permitía. Nunca pasa eso, solo si Dios lo permite, porque ellos son espíritus, ¿ve? Ajá, pero yo sé que Dios les quitó el cuerpo, digamos, como castigo, pero Ajá. El ¿por cuerpo qué humano. Siempre Ajá, tienen un ajá, cuerpo, pero no humano. exacto, pero Ujú. ellos dijeron que por lo menos estar donde en el cuerpo de los cerdos, digamos, pero contar Sí, de no estar en el infierno. en el abismo, en ese caso. Ajá, Ujú. Sí. Entonces, esos son de los demonios de Gadarenos que no querían ir al abismo porque se cree que en el abismo es donde están precisamente esos ángeles encarcelados, los que pecaron en el tiempo de Noé, son los peores demonios que pueden haber. Posiblemente están entre lo que era antes el seno de Abraham y el Hades, la cima que decía Abraham que había, que es con S, que es un abismo, posiblemente abajo ahí es donde estaban. Y pareciera que algunos de estos van a salir en Apocalipsis capítulo 9 a atormentar a los hombres durante 5 meses. Pero bueno, no nos hagamos de tema, nada más que sí, y en el tiempo de Noé pudieron materializarse porque era tanta la maldad que pudo, o sea, yay, es como que pareciera como que yay, Dios los entregó, es lo que me parece, ¿verdad? Entonces, ellos quisieron y les permitió entonces, pero ellos dejaron su propia morada. Seguramente es precisamente que se hicieron como que humanos, en ese caso, ujú. en Génesis capítulo 6, sí. Ujú. Bien, entonces ahora vemos que ¿a quién amaba Abraham? Exacto. Ah, exacto. A Isaac, exacto. ¿Y Dios qué le pide en cuanto a Isaac? Que los den sacrificio. Exacto. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Abraham? Ay, obedece. Obedece. ¿Cómo tenía que ofrecerlo según Génesis 22:6? En holocausto. Recuerden que el holocausto no solo se mataba el animal, pero después de eso se quemaba. Por eso es que cuando Abraham va con Isaac, Isaac lleva la leña y Abraham creo que lleva el cuchillo y el fuego. Entonces, Ah, ¿cuál era el pensamiento que iban a Abraham según el Nuevo Testamento cuando iba al monte Moriah? Ahora, ¿dónde queda el monte Moriah? Antes de que me contesten esa otra. ¿Alguien sabe dónde queda el monte Moriah? mm, Bien, ese monte es el mismo lugar donde luego Salomón edificó el templo. Entonces, ¿dónde queda? en Perú. Ajá, en Jerusalén, ¿no? Jerusalén, Jerusalén. exactamente, Jerusalén. Está Ahí, bien. ahí fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac en lo que llegó a ser o lo que hoy día es Jerusalén.
Sí, cuando sigamos estudiando la Biblia nos vamos a dar cuenta que es en el monte Moriah, donde David le compra a Ornan Jebuseo esa propiedad, esa era, para llevar el arca del pacto, y más adelante ahí Salomón edifica el templo. Entonces es Jerusalén, ¿ok? Y es el mismo monte de la crucifixión del Señor. Sí, nada más que Jesús murió fuera de la ciudad, ¿verdad? Porque había un símbolo ahí que vamos a ver cuando lleguemos a los símbolos de los sacrificios. Él tenía que morir fuera de la ciudad, pero siempre es dentro de ese lugar. Moriah son varios montes, sí. Ujú. Bien. Ajá, sí, Cristina. Sí, que qué bonito el ejemplo que nos deja Abraham, porque Dios lo bendice por su obediencia. Y eso es lo que nos pide Dios a nosotros, a sus hijos, que vivamos en obediencia y así recibiremos todas sus bendiciones. A veces perdemos bendiciones de Dios por desobedecer. Entonces, un ejemplo de Abraham y la gracia de Dios, que con la gracia de Dios podemos todo. Amén. Así es. Exacto. Abraham tenía que sacrificar a quien amaba y tenía que ofrecerlo ¿cómo? ¿En qué? En el holocausto. ¿Y cuál era el pensamiento de Abraham mientras iba a hacer este holocausto? Él sabía que, ajá, sí, que Dios qué? Dios se iba a proveer. Dios iba a proveer, sí. Y Pero según ajá, sí. Diga, Candy. No, si quiere hacer la pregunta primero. No, diga. No, que para mí el pensamiento de Abraham, por la promesa que Dios ya le había dado y que Dios no se niega a sí mismo, o siempre cumple sus promesas, es que si le tocaba sacrificar a su propio hijo, a quien Dios había prometido y tener herencia, Dios mismo se lo iba a resucitar. Ese es el pensamiento que dice en Hebreos 11, que Abraham no iba pensando como en la película. Hay una película que cuando Abraham le pide a Isaac, él se pone a pelear con Dios y empieza a citarle un montón de salmos que ni existen, porque y se enoja y todo. Bueno, esa es la película de los hombres, pero el pensamiento que estaba en la mente de Abraham es: yo voy a matar a mi hijo, después de muerto lo voy a quemar, y Dios lo que va a hacer es que lo va a resucitar. Esta es la fe de Abraham. Él creía que Dios iba a resucitar a Isaac. Él no pensaba que Dios le iba a decir, no lo sacrifique. No. Él pensaba que Dios, después de que él lo sacrificara, le quitara la vida y lo quemara, por eso había leña ahí, así era el holocausto, todo para Dios. Después de quemado, Dios iba a manifestar y lo iba a resucitar a Isaac. Esa era la fe de Abraham. Según el versículo, vamos a ver, ya les digo, 5, ¿qué es lo que iba a hacer Abraham? En el 5. Adoraremos. Ajá, iba a adorar y que iba a volver. Y volveremos a vosotros. O sea, iba a adorar a Dios y que iba a volver. Él sabía que iban a volver ellos dos, porque sabía que Dios lo iba a resucitar. Eso es impactante, de verdad. Y eso es la verdadera adoración. Es darle lo que más amamos, todo, dárselo a Dios. ¿Ok? Eso es la verdadera adoración. Y es una demostración de que, según la otra palabra que aparece por primera vez en la Biblia aquí en este capítulo, una demostración de obediencia. de obediencia. Amor, adoración y obediencia. Esas tres palabras las cumplió Jesucristo. Por amor se entregó, adoró a Dios dándole todo, le obedeció. Con la diferencia de que Abraham, Dios le estorbó para que no sacrificara a su hijo.
Pero cuando Jesús cargó el madero, no hubo una voz del cielo que dijera, no, paren esto. Jesús sí tuvo que morir. ¿Estamos? Y también vemos qué bonito también la obediencia de Isaac. Usted sabe que es que él vea que es él el que van a sacrificar y aún así él fue obediente. Dejó que el papá lo amarrara y hiciera lo que tenía que hacer. Amén. Ese es como nos decía antes Cristina de que Lot, perdón, Lot perdió sus hijas, pero Ismael, Abraham lo ganó realmente. Isaac, perdón, Isaac, disculpe, eso sí, no me puedo equivocar en este momento porque es Isaac. La Biblia dice claramente que es Isaac. ¿Cómo le entendí eso? Sí, ¿Sí? perdón. Nada. Cindy. Dale, dale. Cindy, Disculpe, luego ¿no hay Susan. registro Ajá. más o menos de qué edad tenía Isaac? Jay, no se sabe, pero seguramente unos más de 20 años, tal vez. Más o menos, sí. Ya era un hombre, sí. Un muchacho. Dice que es un muchacho, ¿verdad? Entonces, sí, seguro se tenía entre 14, 20 años, algo así. Ujú. Sí, yo pensaría eso. Sí, Sí, ya podía defenderse también. exacto. Fue pura sumisión. Un cuadro Sí. muy excelente acerca de Cristo. Hay mucho que hablar aquí en Génesis 22 que Dios quiera que Él nos siga hablando en nuestra vida. Y el capítulo 23, ¿qué sucede en el capítulo 23? Muere Sara. Ajá. ¿Y qué más hace? ¿Qué pasa? Ah, Susan. Y la sepultan. Exacto. Es en la cueva Macpela y este cuadro o esta foto que ustedes ven aquí es exactamente el lugar de hoy día donde enterraron a Sara y luego a José y luego a los otros hermanos de José. Es este lugar. Este es el lugar que, claro, no estaba ese edificio que está ahora, ¿verdad? Pero ese es el lugar donde estaba esa propiedad que Abraham compró para sepultura. Bien, para la próxima semana seguimos con la semana quinta. Hagan las tareas. Necesitamos que Dios nos siga hablando. Acuéstese pensando en lo que hemos aprendido. Confiemos en Dios. Démosle todo. Amémosle más que cualquier persona y que cualquier cosa. Entreguémosle todo en adoración. Amén. Obedezcámosle. Esto produjo bendición en la vida de Abraham y al mundo. Amén. Sí. Ujú. Muy bien. Entonces, Susan, no sé si nos dijo todo lo que nos iba a decir, porque en un momento me parece que usted iba a decir algo, pero como que cambiamos de tema o no sé. No, ya. Ok. ¿Alguien más tiene algo para decir, preguntar o compartir? Yo quería resumir algo ahí de todo lo que he escuchado Ajá, en los diferentes comentarios. correcto. Y es que Ujú, en caso de lo de Lot, sí, ujú, para nosotros es un ejemplo porque muchas veces se da en esto las cabezonadas de nosotros. ujú, O sea, nosotros somos, a pesar de que sabemos que somos salvos por gracia, ujú, pero somos cabezones, ujú. así, Ujú. y desobedecemos. Y Sí, eso nos trae que muchas veces las bendiciones no nos llegan completas sí, por desobediencia y es cierto. consecuencia de muchas cosas que nosotros arrastramos, es pecado, ¿ah? O sea, Ujú, del pecado vienen las consecuencias y no se van a quedar así. Entonces, todo esto lo pone a uno a pensar de que todos estos ejemplos de la Biblia o de todos estos personajes son para nosotros. Al final, como decía usted, y esas tres palabras se resumen ujú. en amor, en obediencia y uno va a obtener muchas cosas que Dios sí las tiene para nosotros, pero que Amén. nosotros muchas veces ponemos ahí un velo, una barrera, ¿verdad? Es cierto. Amén. Johnny, ¿nos puedes pedir de los de Facebook?
Yo solo quiero decir algo rapidito. Claro, díganos, Eh, Candy. Ay, no me diga Candy. Tita. Ajá. Que le doy muchas gracias a Dios por estos estudios y que yo los paso esperando todas las semanas. Entonces, Amén. quería darle gracias a Dios por la oportunidad y porque es como una terapia para mí, poder compartir entre todos y Amén. estudiar la Biblia juntos. Amén. Sí, Amén. eso es una bendición de Dios, de verdad. Sí. Amén. Johnny, Sí. Ajá. yo tenía nada más una duda. No, nada Ajá. más es una pregunta que no sé si no es de importancia Ajá. o si es de importancia. Por ejemplo, cuando Isaac dijo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Verdad? Ajá. Sí, es correcto. 2 veces cordero. Ajá. Pero después Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero. Sí. Entonces Ajá. yo decía, ay, pero ¿qué diferencia hay entre esos dos? ¿O es algo de no importancia? Simplemente se dijo, porque busqué que cordero es menor de 1 año. Es Es correcto. una oveja Ujú. menor de 1 año. Sí. Y un carnero es mayor de 1 año. Sí. Ujú. ¿Eso tiene alguna relevancia o simplemente se puso así? Sí. Bueno, realmente es casi lo mismo, ¿verdad? El cordero y el carnero, nada más lo que cambia es la edad. Ajá. Y los dos representan a quién. Ah, no, los dos representan a Cristo. Es correcto. ¿Y el carnero estaba prensado dónde? ¿Los cuernos dónde En los los tenía? cuernos, ajá. Ajá, ¿prensado En, dónde? en ramas, ahí, en un árbol. ¿Dónde En- déjame ver? Ajá, En un matorral. en un matorral. Y don Agustín, ¿qué iba a decir usted? ¿En qué? Un zarzal es. Es un zarzal. ¿Y los zarzales qué tienen? Espinas. Espinas. Entonces es un cuadro de Cristo cuando le pusieron las espinas. La corona. Ah, ya. Sí. Ujú. Ok, gracias. Con mucho gusto. Gracias a ustedes, más bien. Johnny nos despide de los de Facebook, porfa. Vamos a ver si Johnny nos escucha. Creo que está ocupado, Sasi. Ah, ok, perfecto. Entonces, Dios les bendiga a los que estaban en Facebook y Dios le bendiga a Rocío y Yeldrin. Dios le bendiga a Cintia. Dios le bendiga a Cindy. Dios le bendiga a Johnny David. Bueno, Dios le bendiga a Yeldrin, Susan. Dios le bendiga M.E. Esther. Ajá, su nombre es, Esther. perdón, es que se me... Esther. Esther. Dios le bendiga a Esther. Ujú. Dios le bendiga a don El nombre Agustín. también es Yo le bendiga a don Johnny. Amén. Gracias, Rebeca. Dios le bendiga. Y Dios le bendiga a hermana Ruth. Dios le bendiga a Amén. Cristina. Dios le bendiga a gracias. Candy. Dios le Aquí bendiga a fácil, Sander. fácil. Sasi, Dios le Sasi. bendiga. Dios, Fácil, Dios le fácil, bendiga a tío. Sofía. Y Dios le bendiga a Giselle, Jocelyn y Bendiciones. Miriam. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Amén. Bendiciones a Buenas todos. noches. Amén. Gracias. Con mucho gusto.